Hola, hoy quiero continuar con los diarios de Anaïs Nin. El fragmento que conseguí tiene que ver con la misma persona de la que les hablé antes, que era Morikand, que es este personaje que cuando le contaba a Anaïs Nin lo que había sido su vida, pues ella como que notaba que había omisiones que, aunque no lo decía con las palabras, lo sugería que había hecho mucho más de lo que mencionaba. Aquí en este momento del diario ya estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y Morikand decide alistarse en la Legión. Entonces hay una fiesta de despedida. Cena de despedida en la Brasserie Lippe con Jean Carteret y otros amigos suyos. Morikand lleva prendidos en el cinturón el vaso, el plato y los cubiertos de aluminio que le corresponden como legionario. Me entrega su frágil botella de colonia del siglo XVIII, una botella de cristal con incrustaciones de oro. Repite que debo vivir siguiendo un ritmo cósmico en lugar de personal. Lloro porque ya no puedo salvar a nadie. Ya no es posible transformarles, solo me queda consolarles. París de noche. Salgo del restaurante a la oscuridad. Es una experiencia sensual. No reconozco a nadie, tropiezo. Oigo la voz de un hombre que podría haber amado, pero desaparece. Luces nocturnas, misteriosas, de color azul y verde, muy distantes unas de otras. Morikand habló de su infancia como si se estuviera despidiendo de ella. Me gustaba mucho oler alcanfor y comer jengibre al mismo tiempo. Me asombro de que todavía estemos vivos, de que empecemos cada jornada automáticamente, aún a sabiendas de que mañana podemos morir. Me visto con sencillez, me empolvo la cara, me pinto las pestañas, mientras la radio anuncia tragedias, horrores, sufrimiento, nos están rodeando. Se acabó la anestesia. Me pongo un abrigo magenta y una camisa negra, mocasines de piel, una bolsa árabe de cuero colgada al hombro, leo los periódicos, escucho la radio. Cuando ya no puedo soportar los horrores por más tiempo, leo Philip de Mamoury de Etsu Inagaki Sugimoto. He comprendido la enorme fuerza de la forma y mi lucha contra ella. Esto explica mi amor a Jen porque era poetisa. Explica que la siguiera a su propio mundo y chocase con las formas de su vida, tan contrarias a mi esencia y a mi poco interés por jugar. Esa artificialidad era una de las cosas que me irritaban de Morikand. Cuando leyó Invierno de Artificio se rompió al fin. Las cartas que me escribió entonces fueron como un grito de dolor humano por haber tenido miedo de vivir una vida cruda. Fueron como un lamento al darse cuenta de que había perdido el placer de vivir una vida humana por culpa de sus remilgos, de su excesiva delicadeza. Pero al confesar él su falta de naturalidad y las precauciones con que se acercaba a la experiencia, yo a mi vez cobré conciencia de la belleza de esas formas agonizantes, la armadura de aristócrata, algo que le sostiene en todo momento, se convierte en valor. Por eso le escribí una bella carta de despedida donde le explicaba todo lo que admiraba en él, su sentido de lo poético y lo estético, su orgullo, su ingenio y su gracia. En su caso, la poesía se convirtió en una forma de heroísmo. Su sentido del ritual, de las ceremonias. En realidad, era un oriental brutalizado por la vida occidental. Luego, en otro momento, Morikand se va a la Legión
y no sé si es que lo regresan o vuelve, porque él como que había mentido respecto a su edad. Entonces, finalmente, aquí hay otra parte, ya luego que él regresa, donde Anais Nin explica las razones por las que él se alistó. Moricán se alistó en la legión extranjera porque quería morir con estilo y elegancia, porque me amaba y no podía poseerme, yo ya que estaba sobrecargada y solo podía ayudarle parcialmente, porque murió hace mucho tiempo, mucho antes de que yo le conociera, porque para él es el fin de un mundo, de su mundo de elegancia, gracia, actitudes nobles, romanticismo, el fin de la sutileza y la delicadeza, porque desperdició su amor con una putita vacía y polvorienta, porque siempre le tuvo miedo a la vida y nunca vivió hasta la saciedad, porque no alcanzó ninguna de sus corrientes vitales, porque en la astrología solamente encontró un reflejo de su propio fatalismo y autodestrucción, porque solo veía demonios por todas partes, porque en realidad deseaba a los muchachos y solo podía acariciarles en sus dibujos eróticos y nunca llegó a poseer a ninguno, porque solo había vivido dos grandes amistades, con Blaise Cendrars y Max Jacob, y todas las demás amistades que tuvo fueron simplemente ecos de aquellas, porque Moricán, como los psicoanalistas, estaba condenado a comentar dramas en los que no podía participar nunca como actor, porque era un sabio y una muchacha timorata en la vida, porque estaba cansado de su propio lenguaje oblicuo y complicado, de sus excusas y disculpas laberínticas, de sus largas evasiones, de su desesperada ansia de lujo, de su lucha por conservar hasta el final su cuello blanco almidonado, porque el conocimiento de los secretos de las estrellas era lo único que poseía, porque era el fin de la era neptuniana. A la sazón ofreció sus servicios a la sección de ambulancias. No sabíamos cuándo iba a partir. Asusada por un presentimiento, pasé todo el día revisando sus cartas y horóscopos y escribí la historia de Moricán, porque estaba a punto de perderle. Bueno, como les digo, él lo regresan y hay un comentario de Carteret sobre por qué Moricán se había enrolado en la legión extranjera. Jan comenta el intento de Moricán de enrolarse en la legión extranjera. Moricán nos había contado que la ropa se le caía a pedazos, que no les habían dado ni uniformes ni zapatos, que estaba nevando y les hicieron andar muchas horas. Se alistó a propósito para expiar el pecado de no haber vivido, para expiar todas sus evasiones, sus huidas, sus puerilidades. Fue un acto de valentía. Bueno, me encantó este relato sobre Moricán, porque yo creo que me gusta mucho, ¿no?, todo lo que ella ve de esta persona que no se atrevió a vivir y que quiere tener como ese gesto definitivo al final, que tampoco puede hacerlo porque, bueno, que no tenía la edad y lo regresa. Pero me gusta cómo Anais Nin muestra ese momento tan crucial en la vida de todos ellos, cuando la guerra los va acercando, los va arrinconando y se dan toda una serie de definiciones que les seguiré comentando en nuestro próximo encuentro. Hola chicos, un saludo a todos, mi nombre es Angélica Guevara y quiero compartirles en esta ocasión 2 poemas de Eugenio Montejo de su antología Tiempo Transfigurado, que él mismo seleccionó. Este poema se titula 13 y dice: ya el grito verde sube al árbol,
Ya la cigarra redobla sus sones, y las hojas aguzan sus finas orejas. Suena un ronco tambor entre los aires. La cigarra en nosotros, por dentro y por fuera, prosigue su canto. Es su verdad vertida en una sola nota, variable e invariable. Es su sonido, es un sonido sólido que seguimos oyendo, más allá de su término, un sonido y su sombra. Es un treno, una fuga del viento en las hojas, una llama que una vez encendida ya nunca se apaga. Ya el árbol la sube a su copa, ya en vilo custodia su grito. Ella y la verdad que la trajo a la tierra, ella y su milagro. Antes de nacer la hemos oído, después de morir seguiremos oyéndola. Ella y lo que queda detrás del sonido, ella y lo que retiene de nuestros antiguos, el lamento que va por el mundo, de cigarra en cigarra hasta que se aloja, hasta ver cómo suena su llama en el viento, cómo suena su efímero sol en las manos del árbol. Realmente estaba leyendo este poema en la Plaza San Clemente. Era de tarde y bueno, me conecté muchísimo con el poema y el verso final fue devastador, me fascinó. Cómo suena su efímero sol en las manos del árbol, la cigarra como sol. Eso realmente no lo había leído. Me gusta mucho la cigarra como animal dentro de la literatura y de verdad que esas palabras resuenan mucho. Y el siguiente poema es el poema 15. Y miré mi ciudad, mi bosque pétreo, alta en la torre del árbol donde vivo, alta en el bosque de edificios blancos, yo y mis ojos de palo, yo y la sonora cigarra de mi sangre, con el geórgico canto que estos soles me habituaron a oír desde hace tantos años. Estuve oyendo el tiempo que pasa con su música, el tiempo con sus vueltas de ayer y de mañana, el tiempo redondo que nos trae y nos lleva según la variación de su cantata, y oí mi vida en su pregón insomne, cuando en sus sones regresan mis mayores, no sé de dónde, hacia este bosque de edificios, pese a los años que me separan de sus pasos, aunque no sepa cómo verlos, y se me vuelve un liviano murmullo que se prolonga a lo largo del patio. Yo y el misterio de sus voces en la mía, ante un postigo de esta torre sin nadie, yo y los sonidos que nos escoltan por el mundo, el sonido de la tierra que gira, el sonido del cuerpo que crepita en su llama, el sonido de la cigarra cuya ignota partitura avienta su clamor en nuestros campos. Miré despacio mi vasto bosque pétreo. Yo, que a veces escribo una forma de canto, un poema sin elitros, algún hexámetro sin alas. Miré las sombras que pueblan las calles, las absortas estatuas bajo la lluvia, el recto espacio donde brota la música, que prodiga sus ecos en la cigarra. Y aunque en el aire miré mi propia ausencia, cuando mis huesos retornen al silencio y se extinga la lumbre de esta lámpara, sé que mañana habrá otras veces en la tierra, ellas y el grito inmóvil o variable, ellas y lo que no sabemos de nosotros, lo que nadie descifra en una vida, aunque se integre al hechizado coro según su milagrosa partitura, la cigarra que sueña en nuestra sangre. Y bueno, o sea, insistentemente estos poemas, la figura central es la cigarra, y para mí fue muy poderoso leer el primer verso. Y miré mi ciudad, mi bosque pétreo, o sea, imaginar la ciudad como un bosque. Cuando sabemos o hemos leído en otros autores que bueno, el bosque es o sea, que la ciudad es hostil, que todo el cemento es hostil, y para Eugenio Montejo pues trata como que de sanar esa relación que existe de un hombre de campo con la ciudad. Y me gusta bastante pues porque no todas las ciudades son hostiles y cada ciudad por lo menos tendrá su rincón verde. Y eso también es curioso y me recuerda también a Woody Allen, que estábamos haciendo un análisis en donde sus películas, si uno se pone a detallarlas, saca
lo verde, lo colorido de la ciudad, aún a sabiendas de que alguna de esas ciudades de Europa en donde transcurren sus películas no son tan verdes ni tan coloridas como es el caso de París. No lo conozco, lo tengo por referencia, entonces es bastante curioso este hecho. Y bueno, esto ha sido todo por esta vez. Muy agradecida con la profesora Maylén por haberme prestado su libro de Eugenia Montejo. Lo sigo leyendo y lo sigo recordando. Hasta una próxima ocasión. Hola muchachos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este libro que recibieron César y Cecilia de regalo. Voy a leer un fragmento de la introducción y algunos pasajes de la narración. Los bosques profundos, oscuros y terriblemente misteriosos son un lugar duro y peligroso para aquellos que lo consideran su hogar. Y hay muchos que lo hacen. Trolls del bosque, matarifes, trasgos fermento y ogras troglo. Tribus incontables y grupos extraños buscan alimento entre los parches de luz del sol o de la luna que atraviesan la elevada bóveda formada por las hojas de los altos árboles. Es una vida dura y llena de peligros. Criaturas monstruosas, árboles carnívoros, hordas de animales feroces y acechantes, pequeños y grandes. Pero también se le puede sacar provecho, porque las suculentas frutas y la madera flotante que crecen allí son muy valoradas. Los piratas del cielo y los mercantes de las ligas compiten por el comercio y luchan entre ellos por encima del infinito océano verde de las copas de los árboles. Donde las nubes descienden se hallan las tierras del confín, una gran área de tierras muertas cubierta de remolinos de nieblas, espíritus y pesadillas. Los que se pierden en las tierras del confín tienen dos destinos posibles. Los afortunados se despeñarán por el abismo hacia una muerte cierta. Los desafortunados acabarán en los bosques del ocaso. La historia comienza con la cabaña de los Snacks Box. Tweet estaba sentado en el suelo entre las rodillas de su madre y movía los dedos de los pies sobre la espesa lana de la alfombra de piel de Tilder. La cabaña estaba fría y llena de corrientes de aire. Tweet se inclinó hacia adelante y abrió la puerta de la estufa. «Quiero contarte la historia de cómo conseguiste tu nombre», dijo su madre. «Pero si ya sé esa historia, madre mía», protestó Tweet. Espelda suspiró y Tweet sintió su cálido aliento sobre el cogote y notó el olor del hierbiaje en vinagreta que ella había comido. Tweet arrugó la nariz, como tantos otros alimentos que a los trolls del bosque les encantaba. Tweet encontraba el hierbiaje asqueroso, especialmente en vinagreta. Era pringoso y olía a huevos podridos. Esta vez será un poco diferente, oyó que le decía a su madre. Esta vez acabaré la historia. Tweet frunció el ceño, pensaba que ya había oído el final. Espelda acarició el oscuro y espeso cabello de su hijo. «Has crecido tan rápido», pensó, y se secó una lágrima que le había bajado hasta la punta de la chata y carnosa nariz. «Una historia puede tener muchos finales», dijo con tristeza, mientras contemplaba la luz púrpura del fuego que se reflejaba en los altos pómulos y la barbilla prominente de Tweet. «Desde el momento en que naciste, empezó, como siempre empezaba, fuiste diferente». Tweet asintió con la cabeza. Había sido doloroso, muy doloroso ser diferente mientras crecía. Aún así, le divertía pensar en la sorpresa de sus padres cuando él apareció. Moreno, con ojos verdes, piel suave y piernas que ya eran demasiado largas para un troll. Miró fijamente el fuego.
Espelda, la madre de Tui, quien lo crió después que fue abandonado, envuelto en un pañuelo en el bosque profundo, ella, en vista de que Tui no hablaba, lo llevó hacia el lugar donde estaba el viejo Tagair para que tocara el pañuelo, y ella dice: te quedaste ahí sentado, muy serio y callado. Entonces te volvió a echar una mirada de las suyas y dijo en voz baja: eres parte de los bosques profundos, pequeño silencioso. El ritual del nombre no ha funcionado, pero eres parte de los bosques profundos, repitió con los ojos brillantes. Entonces levantó la cabeza y abrió los brazos. Su nombre será Tui, exclamó Tui, incapaz de callar ni un solo segundo más. Eso es, rió Espelda. Te salió de repente, sin más. Tui, la primera palabra que decías. Y entonces Tagair me dijo: debes cuidarlo muy bien, porque este chico es especial, no diferente, sino especial. Eso era lo único que lo había animado cuando los otros niños troll se habían metido con él despiadadamente. Después, Espelda envía a Tui con su cuchillo que le entrega a Tagair para defenderse de todo lo que se le pueda presentar en el camino. Lo envía a los bosques profundos para que empiecen las aventuras que continúan. Es un libro de verdad interesante. Y ahí pueden ver algunas de las imágenes en las que Tui se encuentra con algunos monstruos y algunos personajes que son de verdad, algunos graciosos, otros misteriosos y otros que de verdad dan miedo, dicen Cecilia y César. Es realmente una historia fascinante. César, Cecilia y yo la estamos disfrutando. Espero para el próximo número contarles el final, mientras estamos en las narraciones y descripciones de las aventuras de Tui, de todo lo que le ha tocado vivir después de dejar el hogar troll. Y bueno, espero les haya gustado. Hola, hola, yo soy Daniela Campos y hoy voy a compartir con ustedes un libro que se llama Diario de Vitita, que es un libro de Carolina María de Jesús, una escritora afro-brasileña también. Y bueno, la traje a propósito porque esta semana la Universidad de Río de Janeiro le hizo un homenaje y le dio el título honoris causa. Carolina María de Jesús es una escritora muy emblemática aquí en Brasil y sobre todo muy conocida en los estudios de literatura afro-brasileña. El boom de ella fue en los años 60, 1960, cuando se lanzó su libro Cuarto de Despecho, que es un libro que va a registrar la vida de ella en la favela de San Paulo y esa necesidad de buscar comida, de buscar agua, en fin, esas precariedades que se viven en una favela. Y ella se conoce como la escritora favelada o la escritora catadora de lixo, que sería recolectora de basura, que era a lo que se dedicaba. Y ella, bueno, iba recolectando libros, cuadernos, y ahí iba escribiendo, iba leyendo. Este libro es póstumo. Él fue editado en 1982 en Francia, que fue su primera publicación, y después se publica aquí en Brasil en 1986. Y bueno, ella dice que este libro, el título tenía que ser Un Brasil para brasileiros. Y ahí ella tiene una idea de nación. Pero claro, bajo el título Diario de Vitita, entonces se lee como una suerte de memorias de esta mujer, porque ella es muy autobiográfica. Entonces, bueno, ella coloca su nombre, Carolina María de Jesús, dentro del texto, y bueno, hay todo un juego ficcional y autoficcional aquí, muy rico. Este texto a mí en particular me llama mucho la atención porque ella trae muchos temas que son propios de la cultura brasileira,
brasileña, como es el racismo y todo eso que viven los sujetos negros en un país como es Brasil, ¿no? Entonces, claro, aquí ella tiene muchos capítulos y va hablando, por ejemplo, de su abuelo, que es un ex esclavo. La esclavitud en Brasil fue abolida en 1888. Ella nació aproximadamente en 1914, y digo aproximadamente porque en ese momento, cuando los negros nacían, no eran registrados. Entonces, un aproximado que ella da de su fecha de nacimiento. Y bueno, su abuelo, siendo ex esclavo, nada, le cuenta todas estas historias que ellos vivían, y ella hace mucho hincapié en la educación, porque hay un dicho, muchos de los escritores afrobrasileños indican que de la esclavitud fueron a las favelas, entonces no hubo ese proceso de integración a la sociedad y mucho menos el acceso a la educación. Entonces, en la parte que ella habla de su abuelo, va a decir que si su abuelo supiese leer, fuese el Sócrates africano. Y aquí se muestra todo ese énfasis en hablar de la educación y de la importancia de la educación, sobre todo en estos sujetos. Hay pasajes muy dolorosos en donde sujetos negros mueren porque son medicados y no saben leer la hora en un reloj y bueno, no toman el medicamento a tiempo y mueren, cosas así. Y uno de esos capítulos que son muy ricos en este tema es uno que se llama La cultura, y ahí ella está leyendo un libro y se está auxiliando con un diccionario, y bueno, la gente pasa y la ve leyendo y todo el mundo piensa que está leyendo un libro de brujería, entonces que ella les va a hacer un hechizo a todos y bueno, entonces no va a llover y no va a haber cosechas, en fin. Y bueno, ella se ríe, no se los voy a leer porque la verdad no tengo una traducción y no la hice esta vez. Y bueno, ella dice que ella se ríe, pero luego la policía viene y la lleva presa porque ella está leyendo un libro de brujería. Y no solamente a ella, sino a la madre, y bueno, las golpean y no sé qué más. Y bueno, es un pasaje que queda aquí registrado a manera de autoficción, pero la hija que sigue viva tiene los documentos cuando ella fue a la cárcel por eso y fue golpeada y maltratada, en fin, humillada. Entonces, este libro retrata mucho esa vivencia de los sujetos negros aquí en Brasil y es otra mirada hacia esas vidas que son poco retratadas o que son retratadas desde una mirada externa. Y lo novedoso en Carolina María de Jesús es que ella va a hablar desde un yo que vive y padece esos acontecimientos. De hecho, hay una foto de ella con Clarice Lispector y bueno, muchas de las reseñas de la época decían que estaba la bellísima Clarice Lispector al lado de Carolina María de Jesús, que parecía la empleada doméstica. Entonces, bueno, Carolina de Jesús es un ícono en la literatura afrobrasileña que es toda una experiencia leerla. Además tiene muchos libros y pasa de género en género, desde los diarios, que son textos más autobiográficos, hasta poesías, tiene cuentos, piezas teatrales, en fin, es una escritora que vale la pena leer. A veces tengo la impresión de ser un retículo inmóvil en un mundo de retículos inmóviles, cuyo único objetivo fuera el de tejer la reja de nuestra propia cárcel, de ser la piel por la que respira el tiempo. A menudo escucho una especie de zumbido, como de abejas. Y aunque solo veo a mis compañeros de al lado, sé que somos muchos. A los demás
Los presiento. Pero, ¿y si misteriosamente formáramos parte de una estructura superior con forma de barco intergaláctico, de una nave reticular hecha de cerebro y piel que fuera a partir hacia el infinito brevemente, en unos días?